gracias a Fútbol Neurociencia y a Iván personalmente por haberse acordado de mí para exponer en este foro, que a mí la verdad que me hace mucha ilusión hacerlo por el tipo de calidad de gente que estáis. Y bueno, y yo tenía ganas de hacer, como lo he comentado con ellos fuera de grabación, hablar del movimiento, de cómo emerge el movimiento, de cómo emerge la técnica en el deportista, en ese caso enfocándolo un poco más al fútbol, y cómo determinado paradigma o determinado método de entrenamiento, como es la dinámica ecológica, puede facilitar la creatividad de ese movimiento, la creatividad del jugador. En un principio, toda lo que es la ponencia está basada en la teoría de los sistemas dinámicos y en principio, en un primer momento, lo que quiero es que como base de esta ponencia es que consideremos al deportista como pone el maestro Cirulo, como una estructura hipercompleja que está formada por interacciones entre sus estructuras, entre las distintas estructuras que la componen. Es decir, los jugadores no son más que sistemas complejos cuyos movimientos emergen bajo determinado tipo de constreñimiento, es decir, determinados tipos de condiciones. Estas estructuras, como vemos aquí, funcionan en forma de red. ¿Qué significa en forma de red? Que la estructura coordinativa, que es la que está asociada a los movimientos, está influenciada por aspectos socioafectivos, por aspectos condicionales en este caso pueden ser la fatiga, de aspectos cognitivos. Por lo tanto, cualquier movimiento que el jugador haga en el juego, se ve afectado por las distintas estructuras del jugador. Y no solo por las distintas estructuras del jugador, sino como veis aquí en estos puntos que he dibujado de color verde, sino también por el contexto. Es decir, cualquier acción está vinculada a lo que yo sea capaz de hacer en un contexto preciso, o en una jugada de un partido, o en una tarea de entrenamiento. Vamos a introducir una pequeña introducción de la creatividad y de cómo ve desde este paradigma de los sistemas dinámicos la creatividad. Anteriormente, desde una consideración más tradicional, se pensaba que la creatividad es una actitud de pensamiento divergente, es decir, que está compuesto por la originalidad, por la fluidez y una capacidad, ¿vale? Que para percibir un problema yo busco la solución, dibujo una hipótesis, la evalúo y comunico. Es decir, son una serie de pasos, de escalones que te habilitaba para que emerja un comportamiento creativo. Sobre todo, este tipo de métodos pensaban y consideraban la capacidad cognitiva, que la creatividad emergía de una capacidad cognitiva, pero dejaban un poco de lado el aspecto corporal, ¿vale? De la misma, de lo motriz. Y es una circunstancia que teorías como la que os voy a introducir tienen en cuenta. Aquí os lo pongo de una manera un poco más esquemática, ¿vale? Yo tomo conciencia de la necesidad de ese momento, la interiorizo, se supone que tenemos una biblioteca de Alejandría llena de patrones motores que tú en ese momento reconoces, ¿vale? Y sacas ese patrón motor, eliges el mejor y lo realizas, ¿vale? Realizas ese movimiento en el juego. Pero claro, debemos de diferenciar lo que es la invención, el reconocimiento de ese movimiento con la ejecución en sí. No se pueden separar, es un mismo hecho. Y otra pregunta que me surge o que le surge a los teoristas de este paradigma es si el cuerpo es secundario en este proceso, si solo es un aspecto cognitivo la creatividad. No tiene nada que ver el resto del sistema neuromotor, muscular, sensitivo, emotivo, para que ese movimiento creativo emerja. Y si vemos esta serie de escalones, ¿vale? Son situaciones en que el tiempo no es determinante, en que me da tiempo a pensar, a reflexionar sobre estas posibilidades, pero ¿cómo se produce el acto creativo? Es decir, cómo en situaciones de improvisación, como las que suceden en el fútbol. Hay un ejemplo de antes de ayer, si veis el gol de Benzema, después a ver si se escucha, que el periodista le pregunta que cómo se te ocurre dar ese taconazo, y él dice que lo ha hecho sin pensar, es decir, simplemente le ha salido. Y cada vez hay más investigaciones, algunas investigaciones que ya han demostrado que el proceso creativo, en estas situaciones donde el binomio espacio-tiempo es muy corto,
ocurre fuera del control consciente, es decir, control volitivo, de la voluntad de hacerlo. Iván Rivilla, que está aquí coordinando hace poco en una entrada en Fútbol y Neurociencia, habla del tema de Iniesta, ¿no? Que él no es consciente de los movimientos que hacía y que le salen inconscientemente. Es decir, parece que hay una vía inconsciente que es la que produce o la que genera movimientos creativos, como el de Benzema el otro día, que fue el taconazo en el partido contra el Español. Para definir un poco la creatividad, si veis, Csikszentmihalyi es un psicólogo muy reputado, entre otras cosas, es el que puso en boga el flow, el fluir, es un constructo de absorción psicológica donde parece que todo va emergiendo, todo fluye con niveles muy altos de concentración, que permite que el jugador esté inmerso totalmente en la tarea, en el partido. Es un constructo con mucho potencial que ha sido poco investigado, según desde mi punto de vista. Yo hice algunas publicaciones, algunos trabajos sobre fútbol, sobre maratones y demás, y salían unos resultados bastante interesantes. Para él, decía que la creatividad no se puede considerar solo una capacidad individual alejada del contexto, sino como un proceso sistémico. ¿Qué significa eso? Que esta afirmación evidencia que constantemente que necesitamos herramientas que vean la creatividad teniendo en cuenta el contexto donde esa creatividad emerge, no solo como un hecho cognitivo, sino que ese hecho cognitivo o ese hecho motriz, en este caso, como defendemos aquí, está condicionado por el contexto en el que emerge ese tipo de movimiento, ese tipo de acto motriz. Distintos tipos de investigaciones, ¿vale? Como el grupo de sistemas complejos del INEF de Cataluña. Existen muchas investigaciones que se han relacionado con el pensamiento creativo, es decir, con el hecho cognitivo, pero muy pocas se han centrado en lo que es el movimiento, en la creatividad motriz del jugador. Ellos consideran la creatividad motriz que consiste en formar unas nuevas estructuras, combinaciones, a partir de no solo de la información que proviene de unas experiencias pasadas, es decir, de esa biblioteca de Alejandría de patrones motores, sino que la creatividad o el movimiento puede emerger un comportamiento además novedoso si el contexto donde aparece, si el contexto de tareas que nosotros le proponemos al alumno o al jugador permite esa emergencia, permite que ese movimiento creativo emerja, independientemente de si él ha tenido una experiencia similar o no. En las siguientes diapositivas voy a poner un experimento que terminó en un artículo de investigación donde lo vais a poder ver. Por lo tanto, vamos a explicar un poco el movimiento desde esta perspectiva, que es de una perspectiva dinámica, que cambia con el tiempo, como cualquier movimiento, no lineal, no basada siempre en un escalonamiento, sino que no existe una causa-efecto, y ecológica, es decir, teniendo en cuenta lo que es el contexto del movimiento. Para comprender los procesos que hay detrás de la creación de una jugada, ¿vale?, de aprendizaje o de una habilidad deportiva, necesitamos saber, por una parte, cómo se coordinan los diferentes agentes que participan en ese acto motriz, es decir, tanto el jugador, con todo lo que significa el jugador, con todo su sistema nervioso, muscular, las emociones que tenga en ese momento, los pensamientos en ese tipo de tareas, y el entorno donde ese jugador se expresa. Ya puede ser el espacio que tenga con el contrario, situación del campo donde me encuentre, el marcador, el estado del césped. De esa coordinación emerge un movimiento o emerge una técnica que será distinta a cuando suceda en otra acción del partido. Y es un hecho muy interesante que tiene que ver con que no existe una técnica ideal en sí, como hemos estado siempre planteando o intentando en nuestros jugadores. Copiar una técnica a otro deportista que considerábamos la ideal, sino que cada momento necesita una técnica que será muy personal, un movimiento muy personal de cada jugador. Existen desde este paradigma, desde este modelo de afrontar la creatividad, dos conceptos que son totalmente importantes para entender todo lo demás de lo que vamos a hablar de ahora. Uno es el concepto de emergencia, como veis aquí, de las interacciones locales entre los sistemas,
entre los subsistemas de un sistema, emerge un comportamiento global, ¿vale? Y las propiedades del sistema en sí no son propiedades que tenga cada una de las partes aisladas, sino que emergen, la propiedad global del sistema emerge de la interacción de los distintos elementos. Si veis un poco, muchas veces en el entrenamiento tradicional, ¿vale? Hemos aislado elementos, hemos entrenado la parte condicional por un lado, la parte técnica por otro, la parte cognitiva por otro, y después pensábamos que se unían en un superentrenamiento total, cuando eso verdaderamente no se produce así, sino el entrenamiento deportivo, el rendimiento deportivo, la performance, es una emergencia de distintos elementos que interaccionan entre sí y que dan lugar a esa mejora. No significa de que estos elementos no tengan la capacidad de entrenarse por separado, sino que será las interacciones de los distintos elementos lo que consiga el rendimiento o una mejora de rendimiento, o como dice el maestro Cirul, la optimización del rendimiento del jugador. Y otro proceso clave en la emergencia del movimiento es una propiedad emergente por excelencia, que no deja de ser más, es la autoorganización. Es un proceso espontáneo que no está dirigido ni controlado por ningún agente, tanto externo, le hace entrenador, como interno, le hace muchas veces el cerebro, sino que la organización que se produce, es decir, el movimiento, cómo el organismo se organiza de tal manera, resultando cada estructura o cada parte, por ejemplo, imaginaros del sistema neuromotor, tiene su labor y todos juntos colaboran a la vez, simultáneamente, se organizan, se autoorganizan para que emerja un determinado movimiento o un determinado comportamiento. Este tipo de organización permite que los jugadores sean muy adaptativos, es decir, porque es capaz de manejar, de coordinar o de encontrar un orden en su estructura en distintos elementos, distintos momentos de la competición. Existe otro aspecto, ya hemos hablado de la emergencia, de la autoorganización, y es la dinámica coordinativa, es decir, la dinámica que está basada en la teoría de la complejidad y la psicología ecológica, que son también la base de la dinámica ecológica de la que os voy a hablar, y define, explica y predice, sobre todo, cómo se forman, cómo se adaptan y cómo cambian los patrones coordinativos de los seres vivos. Y ahí existen unos principios que me gustaría destacaros para que veáis como base a lo siguiente que vendrá de una forma más práctica. El principio de autoorganización, que me posibilita encontrar las soluciones eficaces y eficientes en entornos cambiantes de forma espontánea. De ahí que, como vimos en la segunda diapositiva, el jugador en este caso no era consciente de cómo había realizado el acto motriz, en este caso el taconazo, y sin precisar programas u órdenes externas o internas. Existe una integración espontánea, el jugador realiza el gesto pero sin haberlo pensado, no consciente, el cuerpo no es consciente en una sencilla razón, porque todos los movimientos que se hacen con limitaciones espaciotemporales, como en un partido de fútbol, con marcadores que me vienen a quitar el balón, con distintas situaciones de estrés temporal, el cuerpo en movimiento dispone de mucho más grado de libertad de los que podemos controlar conscientemente. Por lo tanto, muchas de las acciones las que haces, las haces a través de la vía inconsciente. Está claro que si hemos hablado, como hemos hablado en anteriores diapositivas, la acción motriz no se desvincula del contexto en el que sucede. Y es vista desde este paradigma como una sinergia ejecutante, jugador, contexto. Y un elemento muy importante que está muy vinculado a la creatividad es la variabilidad. Es decir, para permitir la evolución de nuevas sinergias, no basta siempre con que estabilicemos un patrón motor, sino que como evoluciona ese patrón motor o ese movimiento es mediante contextos variables. Por lo tanto, será siempre imprescindible que los contextos en los que queramos mejorar los movimientos de los jugadores sean variados y a través de la modificación de los constraints, que ahora veremos lo que son. Por lo tanto, la manipulación de la tarea de entrenamiento
o del entorno, que también incluye lo que es la modificación de tarea, yo puedo conseguir que emerjan determinados comportamientos novedosos y funcionales. Y ya no solo, y hay un aspecto muy interesante en la creatividad, que es que necesita que sea funcional, es decir, que sea válida para, ya no solo para mí como jugador, como ente individual, sino para el grupo. Miguel, Sí, discúlpame un segundito, por favor. Mira, me sí. están diciendo que hay compañeros que están intentando incorporarse a la sesión. No sé si en la parte de abajo te aparecen algunas solicitudes. Si puedes darle a aceptar. Disculpa Vale. que te... las solicitudes que hay Ah, pendientes. vale, sí, de acuerdo. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. al tener el administrador es lo bueno y lo Entiendo, malo. entiendo, entiendo. Para que vayan accediendo, se han incorporado un poquito Sí, tarde. Gracias, ¿eh? vale, pues ya tenemos aquí a todos, creo. Se están uniendo más, pero vamos. Tenemos aquí, Sí, me han escrito por privado algunos y me han dicho que vale, están intentando acceder, entonces, bueno, entiendo. Bueno, pues ya estamos todos. vale. Fenomenal. Lo que sí pido es que entremos Ujú. con audio silenciado, por favor. El micrófono lo silenciamos y así podemos escuchar claramente a Miguel. Gracias. Bueno, pues como estaba diciendo antes, la manipulación de las tareas es la clave principal de esta metodología, que no me deja ahora. Y aquí, mira, para que comprobéis que el movimiento en sí emerge según el contexto que nosotros le propongamos en las tareas de entrenamiento. Existe un artículo de Frykowski, Davis, Araujo y et al. Que presenta un modelo de emergencia, de golpeo, de boxeo, a partir de la modificación solo de la distancia con el saco. Es decir, se demostró que cogieron un grupo de personas que no tenían ninguna relación con el boxeo y según la colocación o la distancia de ellos respecto al saco, le dijeron que lo golpeaban y descubrieron que podían emerger las técnicas básicas de golpeo, de boxeo, en función de la distancia. Es decir, según la distancia estuviese más lejos, el golpe podían realizar el jab, si la distancia era media, el right hook, y si la distancia era muy corta, pues ven, pues un gancho. ¿Qué quiere decir eso? Que el entorno, el espacio permite la emergencia de una técnica sin necesidad de que antes nadie se la hubiese explicado. Y esto es un descubrimiento bastante interesante porque permite que el participante fuese capaz de realizar una acción motriz que para él era novedosa, es decir, que al fin y al cabo tenía ciertas connotaciones de creatividad porque nunca antes la habían practicado. ¿Veis? Modificando los constraints, en este caso del espacio de interacción entre el saco y el protagonista, ¿vale? Podían emerger un Iván, comportamiento. para un segundo la grabación. Vale. ¿Veis? La siguiente diapositiva, ¿veis? Para comprender este comportamiento es necesitaremos primero, en un primer momento, identificar las variables que caracterizan el comportamiento del sistema deportista, cuáles son los parámetros que se conocen como parámetros de orden, identificar una variable, en este caso el espacio, que pues nosotros podamos modificar para la coordinación del sistema deportista, en este caso serían los parámetros de control. Al conjunto de parámetros de control después veremos que se le llaman constreñimiento. Y por lo tanto, la creatividad del atleta, el golpeo estaba en función y emergía fruto de la autoorganización del boxeador y el entorno, es decir, del boxeador, el espacio que tenía, hacía que hiciésemos o que saliese sin ser consciente un tipo de golpeo que ya existía en el boxeo. Un artículo también parecido del grupo de sistemas complejos de Carlota Torrent, en este caso de Ángel Rick, son top en este tipo de investigaciones. Existe un modelo de danza que se llama de improvisación a los bailarines. Les dieron tres oportunidades, tres constraints. Una era bailar libremente, otro siempre teniendo en contacto la pelvis unos con otros, y otro tenían que mantener solo la pelvis alejada. Le dijeron, venga, empezar a bailar. Y como veis aquí,
Si el resultado estaba próximo a 1, ¿veis? Significaría que los bailarines habían repetido constantemente la misma acción motriz. Sería demasiado previsible. Sin embargo, cuando el resultado se acercaba a 0, como aquí veis en este caso, es que aquí hubieran bailado totalmente aleatorio. Si veis aquí, cuando estaban con el hecho de bailar con la pelvis alejada, el hecho de constreñir a este caso a los atletas de danza, decirle que tienen que actuar con la pelvis alejada, el constraint en este caso favoreció una danza más variada. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que el tipo de instrucción influye significativamente en el tipo de movimiento que utilizan los bailarines. Es decir, el entorno me influye a mí en cómo se expresa mi movimiento. Y lo que verdaderamente yo evaluaba es la creatividad que se llama observable, es decir, la variedad, la flexibilidad de los movimientos y la cantidad de respuestas, como veremos después también en un estudio que ha salido hace nada relacionado con el fútbol. Como ven, si ya tenemos toda esta mezcla de términos, y he hecho una pequeña introducción, incertidumbre, emergencia, percepción, variabilidad, tengo que buscar el método que, englobando todo este tipo de conceptos, ¿vale?, me permita a mí entrenar, desarrollar el mismo. ¿Y cuál es este método? Pues la dinámica, es el método que se conoce como dinámica ecológica, que es una teoría de adquisición de habilidades que aboga, como hemos visto antes, por la relación sistema, jugador o atleta, medio ambiente, y tiene claras implicaciones, en decir, para crear entornos de entrenamiento innovadores, ricos, que permitan la creatividad o que permitan movimientos emergentes. Sostiene, como veremos más posteriormente, que los comportamientos de los deportistas emergen, que son adaptados para satisfacer unos tipos de constraints, como hemos visto en los dos anteriores diapositivas, tanto en el boxeo como en la danza, que ya no solo afectan al jugador como ente, sino afectan a la tarea que se está haciendo y al contexto o al entorno donde esa tarea se produce. He buscado muchísima bibliografía y estos son los fundamentos principales de la dinámica ecológica, que yo creo que lo vais a ver claro en las siguientes tareas que os voy a proponer. La relación individuo-ambiente es el nivel fundamental de análisis si se quiere investigar o si se quiere tener en cuenta este método. El comportamiento, como hemos visto antes, emerge de las tendencias de autoorganización entre los múltiples subsistemas del jugador. Es decir, se produce una autoorganización, como vimos antes en el boxeo, para hacer frente al espacio que me han propuesto hasta que pego el saco, ¿vale? Y emerge un movimiento. Son los constraints de ese momento, la acción, si queréis os pongo el ejemplo del fútbol, la acción en el que se encuentre el jugador, la que va a dar forma a la técnica que tengo que utilizar, al movimiento que va a utilizar el jugador en ese momento. Por lo tanto, la clave está en diseñar contextos de aprendizaje que guíen al individuo en todo lo anterior que hemos hablado, es decir, que le permitan explorar la información perceptual que existe en ese contexto, en esa jugada, en esa acción de juego, y detectar qué puedo hacer yo ahí. Se llaman las affordances, o las oportunidades de acción que me permite el contexto y que va a hacer que yo elija una técnica u otra. Existe en la dinámica ecológica unos modelos relacionados con ellos. Se ve, la dinámica ecológica describe lo que es la teoría, la fundamentación que apoya el marco de la metodología no lineal. Para los que seáis docentes, la pedagogía no lineal, es lo mismo. Y esta pedagogía no lineal marca los principios pedagógicos que sustentan el enfoque basado en los constreñimientos. Este enfoque basado en los constreñimientos es la implementación práctica de la dinámica ecológica en la metodología no lineal. Quiero que veáis, ahora vamos a ver de manera más, a ver si se ve el vídeo. ¿Ves? El principio de autoorganización de los seres vivos significa que existe una emergencia de orden. Es decir, se trata de una tendencia espontánea a la organización sin que nadie pueda pautarla desde fuera. ¿Veis? Vosotros pensáis, por ejemplo, aquí, que hay una hormiga que es la capataz, si fuésemos una obra, que es la que diga cómo se tienen que organizar las demás. No, es imposible. Esto es un comportamiento autoorganizado y si emerge, para que veáis, emerge en un sistema biológico
como es un ecosistema de hormigas, pero también emerge en un comportamiento neuromotriz, como es el gesto de un jugador de fútbol. Mirad, quiero que veáis este vídeo de este remate de Rakitic. Es una acción totalmente, ¿veis? Es decir, no es un movimiento normal que se haga en los entrenamientos, sino ante una acción del juego, el jugador, el sistema Rakitic, reestructura su movimiento y tiene en cuenta ya no solo lo que es capaz de hacer, sino cómo le viene el balón, sino lo que el entorno le impone. ¿Y cómo se produce? El sistema Rakitic se autoorganiza, su sistema neuromotor, ante las necesidades de ese contexto para que emerja ese chute de tantísima calidad y tan singular. Es decir, no es un movimiento que sistemáticamente entendemos. Además, a ver si vemos aquí una repetición, ¿vale? El movimiento, vamos a ver, no existe aquí, ¿veis? Totalmente distinto a lo que habitualmente solemos entrenar en los entrenamientos. Es decir, pasarle al jugador el balón raso para que él finalice. Por lo tanto, la autoorganización también tiene en cuenta que es una formación espontánea. Es capaz el cuerpo, el organismo, de cambiar patrones en ese momento en una situación alejada del equilibrio, es decir, una situación que seguramente no entrena mucho, no ha entrenado mucho o no ha experimentado mucho en los entrenamientos. Visto este concepto que quería que quedase claro de una manera más práctica de lo que es la autoorganización, vamos a entrar en el método de Costender's Approach y me imagino que os interesará cuáles son los principios básicos por los que se guía este método. Tiene 4 pilares básicos. Uno es la intención que tiene que tener la sesión, es decir, el jugador tiene que tener claro que vamos a trabajar, comprender de qué va esa tarea, de qué va ese movimiento, de qué va ese ejercicio. Lo que yo hago no voy a decirle al jugador lo que tiene que hacer, sino voy a constreñir el contexto, ¿vale? Para que emerja algo que el jugador necesita o que yo necesite como entrenador. Por lo tanto, esto me permite en no condicionar al jugador, que el jugador pueda percibir las posibilidades que tiene, ¿vale? En esa tarea, en ese entorno. Se plantea problemas que el jugador, al no estar condicionado, tiene que solucionar de manera implícita, es decir, es el protagonista de su aprendizaje, y sin condicionar. Luego os voy a poner un ejemplo de cómo es una tarea condicionada y cómo descondicionarla, ¿vale? Cómo no limitar el comportamiento del jugador. El diseño de aprendizaje debe ser significativo. Es decir, significativo no significa siempre jugar un 11 contra 11, sino en un 5 contra 5 el juego puede simular las características que tenga el fútbol en sí. Tenemos que permitir que las tareas tengan el máximo posible, siempre que podamos. Hay veces que tareas más analíticas tienen una buena transferencia al juego, a los esfuerzos del juego, sobre todo en aspectos condicionales, a los que seáis preparadores físicos, que estén tareas acostumbrados a hacerlo. Es mejor simplificar una tarea que descomponerla. Es mejor simplificar una tarea para que emerja un movimiento, aunque no sea tan completo, que descomponer un movimiento en fase y pensar que después ese movimiento va a emerger de forma global, ¿vale? En un contexto totalmente diferente al que sea entrenado. Entrenando en conceptos, en aprendizaje, en juegos reducidos significativos, permite al jugador un mayor acoplamiento, percepción-acción. Es decir, empieza a reconocer circunstancias y actuar, ¿sabéis? Y ser capaz de actuar en contextos inesperados, en contextos de incertidumbre. Y lo último, para el aprendizaje, sobre todo motriz, es un aspecto de Bernstein, que ya lo dijo en su tiempo, que es repetir sin repetir. Es decir, yo tengo que crear el aprendizaje motriz, el tipo de aprendizaje, claro que necesita una repetición para crear una cierta base, ¿vale? Pero no siempre tiene que ser en el mismo sentido, sino que de una repetición a otra puedo modificar determinadas variables que me permitan evolucionar sin tener que estar consolidando ese aprendizaje. Cuando se dice que el aprendizaje es variable, tenemos que tener cuidado con esto. Esto es hace poco en una publicación lo puse. Tenemos que ver cuál es la cantidad apropiada de variabilidad
que cada jugador sea capaz de admitir, porque alguno demasiada variabilidad lo abruma y poca variabilidad genera estancamiento. Por lo tanto, yo debo saber el nivel del jugador, el nivel del equipo, el nivel de cada deportista, y en función de eso, ver cuál es el tipo de variabilidad, hasta dónde puede llegar con la innovación del entrenamiento que yo le propongo. Y proponerle una cosa que en las tareas de entrenamiento se olvida sistemáticamente, que es deben producirse esta inestabilidad para generar lo que hemos visto anteriormente, sí, procesos de emergencia y autoorganizativos que permite al jugador, ¿vale?, saber expresarse en distintos acontecimientos, tener la suficiente variabilidad motriz para expresarse en situaciones inestables y en contextos diferentes, que es lo que se va a encontrar después en el juego. Por lo tanto, ¿qué son los constraints? Los constraints que hemos estado hablando antes sistemáticamente son variables que presionan, ¿vale?, o influyen al deportista en un momento y que restringen los grados de libertad de él, ¿vale?, y facilitando que un comportamiento, después lo vamos a explicar un par de tareas, un comportamiento se dé con más probabilidad que otro. Por lo tanto, las características del entorno, esos constraints, actúan como información para que el jugador reorganice sus movimientos, sus patrones neuromotores y emerja un movimiento X. Si yo sé manejar bien este tipo de constraints en las tareas de entrenamiento, puedo hacer que una técnica tenga más posibilidades de que aparezca que otra. Por lo tanto, yo puedo trabajar esa técnica o ese movimiento que quiera sin sacar al jugador de lo que es el sistema del juego, de lo que es el contexto del juego. Existen 3 tipos, ¿vale? Esta es una clasificación bastante profunda, que son los organismos propios de cada jugador, los que tiene él. Unos son más estructurales y permanecen relativamente más estables en el tiempo, como es las características antropométricas de una, la tipología muscular, la personalidad, el temperamento que tenga cada una, y otras son funcionales, es decir, son dinámicas y van cambiando. No, estrío. Empecé a trabajar a las 7, ayer me quedé estudiando esta tarde. Perdón. Hoy tengo un paciente que me da tanta pena. ¿Seguimos, Iván? Sí, ya está grabando. Vale, después de este lapsus, pues os comentaba que existen 3 tipos de constraints, ¿vale? Los propios de la persona, del organismo, estructurales, que son más constantes en el tiempo, son más relacionados con las características muy personales y asentadas del deportista, y otras son más funcionales, como la condición física, la fatiga que tenga en una jugada precisa, en un momento concreto. Existen también los constraints del ambiente, están relacionados con el entorno físico y social de la acción, ya puede ser la superficie de juego, el marcador, que queráis que no, influye en el comportamiento, en la presión, la filosofía del club, ¿vale?, etcétera. Y otros constraints que son de la tarea, que siguen siendo externos al organismo, pero están más relacionados con el entorno inmediato, es decir, con la acción en sí, la distancia que yo tenga contra mi rival, las dimensiones en un Smart Game, la situación de los rivales, si me permiten conducir o no me permite conducir, las porterías, como la ponga, ¿vale?, y son más estructurales o más funcionales. Funcionales en este caso, cuando tú actúas en una tarea, le propones unos principios determinados de juego, esos principios constriñen el comportamiento, en este caso del jugador, porque si estás trabajando la amplitud y premias más la amplitud cada vez que se produzca un comportamiento de amplitud en los futbolistas, bueno, pues le están constriñendo, es decir, le estás guiando para que ese comportamiento de amplitud emerja con más probabilidad. Newell, que es la propuesta suya del modelo dinámico de constraint, como veis aquí, los anteriores constreñimientos, tanto los del jugador como del ambiente como los de la tarea, interaccionan entre sí, ¿vale? Y el jugador percibe la información a través de las posibilidades de acción que todo ese constraint, que los constraints que existan, imaginaros, en una jugada, le permitan hacer. Esa información son las posibilidades de acción que percibe el jugador. Por lo tanto, según él percibe, el jugador actúa, y de ahí, de ese tipo de constraint, emerge un movimiento que
que hace frente a ese momento, o emerge una técnica que hace frente a esa tarea. Quiero que veáis este vídeo, donde verdaderamente, si veis, Iniesta no sé hasta qué punto toma una decisión, o si la toma de manera inconsciente, por lo que está siempre percibiendo y ejecutando. Es decir, la acción emergente emerge en un contexto, resulta esencialmente de la interacción que Iniesta tiene con el ambiente. No siempre es necesario, como hemos visto antes, recurrir a procesos cognitivos elaborados para tener éxito en la tarea. Pues como veis, la velocidad a la que este jugador realiza sus gestos y va salvando, si viene este jugador por aquí, recorta por aquí, por lo tanto, en función de los constreñimientos a la velocidad de la luz, como veis, como encima en conducción, el jugador es capaz de emerger unos comportamientos, ¿vale?, para hacer frente a esa acción, a los constraints de ese momento y ejecutar una acción que es óptima. El grupo de sistemas complejos del INEF de Cataluña, ellos proponen o dividen ya proponen que los constraints de la tarea, ¿vale?, es un emergente de lo que se produce, de la interacción que se produce entre los del organismo, entre el jugador y el contexto. Es decir, las dividen solo en constreñimientos de la persona y del entorno, ya que los de la tarea, según ellos, emergen por la interacción de los otros dos. Y he encontrado un ejemplo muy claro en la siguiente diapositiva de esta afirmación, que la verdad que me parece bastante acertada. ¿Veis? Vamos a ver este tipo de regate, que es la elástica de toda la vida. Como veis, la distancia del oponente, es decir, que podríamos considerarlo un constraint de la tarea, emerge en función de la capacidad del jugador, ya de la calidad que tenga, y de dónde se sitúa el contrario. Es decir, si este jugador si los jugadores al que le hace el regate están muy alejados, no sirve de nada la técnica o el regate de la elástica. Es decir, la elástica es un regate que se produce porque este jugador está cerca de aquí. Es decir, el movimiento, la técnica, emerge en función del contexto, como hemos visto en las anteriores diapositivas. Vamos a verlo ahora de una mala perspectiva. ¿Veis? Si este jugador negro estuviese aquí, la elástica no le supondría, no sería un regate, porque sería solo un movimiento de balón que este jugador realiza, como sería en este caso un adorno. Es decir, no sería efectivo para cumplir o para abordar los constreñimientos, en este caso la escasa distancia que este jugador le permite. Por lo tanto, al me permite este regate. Por lo tanto, como veis, la técnica, si yo hago una elástica contra un cono, el cono no me da ninguna información. Tendría yo que acercarme al cono para que ese regate, ¿vale?, para que ese regate sea óptimo en ese momento en sí. Por lo tanto, es el rival en muchas ocasiones el que permite que la técnica que yo utilice sea efectiva o no. Como veis, todo depende mucho del contexto. Quiero que veáis otro ejemplo. En función de la posición del portero, la distancia crítica que tenga en relación a la portería es lo que me permite que utilice una técnica de disparo u otra. Es decir, si el portero no... Vamos a verlo después en un ejemplo de Messi, se ve muchísimo más claro. En este caso es curioso porque este jugador ha sido capaz de percibir que el portero, con muy poca salida, ¿veis aquí? ¿Vale? Si este portero es la distancia crítica, la clave de la técnica que utiliza el jugador en este momento. Esta distancia es un constraint más que se encuentra Messi en la ejecución técnica en este caso. Si el portero está aquí, Messi no emergería, o sería una torpeza por parte de Messi dar una vaselina cuando verdaderamente no existe espacio. Aunque eso hay que ponerlo siempre entre comillas. Por lo tanto, la posición adelantada del portero es la que permite que él pueda meter la vaselina. ¿Veis? El movimiento emerge una vez más en función del contexto. Y ese contexto permite unas cosas y otras no me las permite. Es decir, permite unas posibilidades de acción y otras no me permite, como hemos visto antes. Permite a Messi o permite un tipo de tiro o permite un tipo de regate. Cuando nosotros entrenamos en situaciones jugadas, en situaciones muy parecidas a lo que es el juego, en el propio juego, aparecen unas oportunidades de acción, ¿vale?, que el jugador tiene que percibir. Si constantemente entrenamos al jugador
en contextos analíticos y cerrados, el jugador no estará acostumbrado a percibir posibilidades que aparecen verdaderamente durante el juego. Y esas posibilidades son lo que se llama affordances. Y esas affordances aparecen y desaparecen de una jugada a otra. Por lo tanto, dependen de las posibilidades que nos ofrezca el contexto, como hemos visto en las anteriores diapositivas. La percepción que tenga el jugador de ese contexto es lo que le guía a actuar de una manera u otra. Y aquí hay una cosa que yo constantemente leo, y es que tenemos que plantear tareas con muchas affordances, con muchas posibilidades de acción. Yo creo que las affordances, las posibilidades de acción, no son unas características en sí de la tarea, sino que emergen dentro de ella. ¿Y emergen por qué? Porque un jugador puede percibir una acción que otro no ni siquiera lo hubiese imaginado, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Mirad, y además las affordances son dinámicas. Si veis, el jugador número 7 con balón, aquí se le ofrece, o se le aparece, ¿vale?, a él una oportunidad de acción de filtrar un pase, ¿vale?, que deje solo el número 9 delante de la portería. Un segundo después, un movimiento de 2 metros del jugador número 6, ¿veis? 2 metros solo, cambia las posibilidades de acción de ese jugador en el juego. De meter un pase en profundidad a desaparecer esa posibilidad, pero me aparecen dos distintas. Por lo tanto, los contextos parecidos al juego, representativos al juego, permite que el jugador pueda percibir distintas posibilidades de acción y acostumbrarse a que aparecen y desaparecen, a que en movimientos de contrarios me invitan a que hagan constreñimientos, invitan a que hagan un tipo de pase o un tipo de acción u otra. Mirad, como dije antes, las affordances no solo pertenecen, no es una característica de la tarea, sino que es una propiedad que emerge del sistema jugador-contexto. ¿Ves, Xavi? Xavi, puede que otro jugador no perciba una posibilidad de pase aquí. Y ahora lo veremos desde aquí más lejos. ¿Veis? Aquí hay 4 líneas por romper. Cualquiera de nosotros, y todo el que haya jugado al fútbol un poco, sabe que ver un desmarque aquí es muy difícil. ¿Existen posibilidades para mí, para Miguel Fernández? ¿Yo sería capaz de percibir una posibilidad de acción? Seguramente no. Por lo tanto, las affordances no están en la tarea en sí, no está el contexto. El contexto, la affordances es una relación, es una emergencia entre la capacidad del jugador y el contexto. Vamos a ver un último pase que es brutal, como veréis aquí. ¿A quién le va a dar pase este hombre? ¿Dónde existe una posibilidad de pase aquí? De una posibilidad de pase, ¿vale?, de que deje al compañero solo con el portero. Bueno, pues él lo ve, ¿vale?, entre 7 jugadores, ¿vale? Por lo tanto, las affordances son muy personales. Es un contexto que es un término que a mí estoy, como habla antes con Iván, estoy muy interesado en ello porque me parece poco explotado en el entrenamiento deportivo, ¿vale? Y aquí ya unimos lo que son las affordances con la creatividad. Es decir, los jugadores creativos son los que son capaces de ver cosas encima de una manera o hacer de una manera original donde nosotros ni se nos ocurriría. Y quiero que veáis esto que me echa para atrás la anterior diapositiva, ¿vale?, de las posibilidades de acción. Solo un macrogenio ve una vaselina donde verdaderamente no hay espacio. Si veis la situación del portero aquí, tienes que ser muy, muy, muy bueno para interpretar que con una vaselina solventar la situación de un portero que no está adelantado. Es decir, tienes que ser muy creativo para realizar un gesto técnico totalmente original, no esperado y encima eficaz, donde a otros ni se le ocurriría. ¿Qué mayor reflejo de creatividad que este? Es decir, que percibir affordances originales donde otros no la ven. Y ahora vamos a meternos todavía, yo siempre he intentado hacer la ponencia muy práctica, y vamos a meternos todavía en un apartado más práctico, en cómo modificar los constraints de la tarea para que emerjan determinados comportamientos técnicos. En el fútbol, una manera muy común de modificar los constraints es a través de tareas, a través de los small games o incluso en situaciones
en situaciones jugadas. Y quiero que veáis este vídeo, y yo creo que con este vídeo ya yo podía parar todo lo que me viene después, hablar de la técnica. Es decir, un mismo problema, distintas soluciones, cada jugador, muy personales, ajustadas a las características de cada uno. Es decir, ¿existe una técnica ideal? No existe una técnica ideal. Existe una técnica ideal ante un mismo acontecimiento, cada jugador se expresa de una manera diferente, de una manera técnica diferente. Por lo tanto, yo creo que es más que intentar instalar un modelo técnico, una técnica ideal estándar, más vale hacerlo de manera adaptativa y que cada jugador se exprese en el juego de una manera diferente. Mirad este vídeo, ¿vale? Este chaval conduce, pero verdaderamente aquí se están produciendo unos comportamientos que después en el juego no son en sí. Es decir, tú pocas veces en el juego vas conduciendo de manera de zigzag porque el juego no te lo permite. Bueno, aparte de aquí el chaval está haciendo una pliometría y movimiento de su cuerpo. Mira, ¿veis aquí se produce? ¿Veis el movimiento? Este tipo de tareas no tienen una transferencia al juego, entre otras cosas, porque veis, él está mirando al suelo, verdaderamente, y después nosotros le pedimos al jugador que levante la cabeza. Cuando tú miras al suelo, pierdes muchísimas posibilidades de acción de las que antes hablábamos. ¿Veis? Y encima, mirad aquí, cuando se le va el balón, vuelve de nuevo atrás a sortear. Y eso en el juego tampoco existe nunca. Por lo tanto, estamos generando comportamientos que no son adaptativos al juego después, como es conducir con la cabeza hacia abajo o verdaderamente o corregir un balón que se le había ido un poco largo y puede que en el juego tenga que seguir conduciendo el balón y no volver hacia atrás a regatear un contrario. Es decir, si tú te has regateado un contrario, tienes que ser muy torpe para volver otra vez hacia atrás y regateártelo otra vez. Pues con este tipo de movimientos, con este tipo de acciones, verdaderamente promovemos algunas veces algún tipo de comportamiento. ¿Quién no ha hecho alguna vez? Vamos a trabajar el pase con el interior y ponemos unos jugadores aquí, otros jugadores aquí, nos llevamos media hora pasando, ¿vale? El balón, venga, con el interior, ¿eh? Con el interior. Esto es una acción verdaderamente exclusiva motriz, ¿vale? No estaría incluso mal planteada, pero verdaderamente eliminamos muchísimos elementos del contexto que me permiten percibir todo lo que hablábamos en las anteriores diapositivas. Es decir, solo estamos centrándonos en la acción motriz, pero estamos olvidando aspectos emotivos, cognitivos, perceptuales, que hacen que el pase sea de un tipo u otro. Porque puede que el pase que se dé aquí, a la velocidad que se dé aquí, no tenga ninguna transferencia con el que se da después en un partido. ¿Por qué? Porque las condiciones del contexto, los jugadores se mueven, los contrarios se nos mueven, y además a más velocidad de la que nosotros creemos o entrenamos en este tipo de tareas. Y existe una cosa totalmente contraria a lo que proponíamos antes, que es una repetición tras repetición. ¿Vale? Repito, 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 y asiento un comportamiento, ¿vale? que te hace pensar que porque yo sea bueno dando pases aquí, no tengo por qué ser bueno dando pases con el interior en el juego. Son dos conceptos totalmente distintos. ¿Cómo hace la dinámica ecológica? ¿Cómo modificamos los constraints de una tarea de un juego reducido para que emerjan más veces el pase con el interior? Pues mira, una situación de 2 contra 2 más comodín, un espacio muy reducido, ¿vale? Y se dice que te puntúo si damos 6 pases, si conservamos el balón, y te puntúo más si eres capaz de meter el gol desde el campo contrario a una mini portería, porque estas son mini porterías. ¿Qué me facilitan estos constraints? Que se pasen el balón al ver un espacio reducido y una mayor densidad de jugadores. La técnica de la conducción, aunque puede que el jugador la haga, no se lo prohibimos, pero es menos factible que suceda, sino al revés, sucederán más situaciones de pase. Pases con el interior, ¿por qué? Porque las distancias cortas y el hecho de tener un objetivo, como es la mini portería, pequeño, el jugador tiene que buscar ese gesto con el que sea más preciso. Y él va descubriendo, conforme va actuando, que con el pase con el interior, tener mayor superficie, ¿vale? Es más preciso al golpear. Por lo tanto, la tarea en sí constriñe la emergencia con el pase con el interior,
pero yo no le digo al jugador cómo hacerlo, es decir, no exactamente le digo qué patrón neuromuscular tiene que coger, qué angulación del tobillo tiene que utilizar para que Meja ese pase, sino la técnica se desarrolla de una forma individualizada y con respuestas divergentes. Y muy importante, y cada uno con su propia técnica de pase con el interior, no con una técnica ideal que el entrenador de turno quiere instaurar en él. Y yo os pregunto, ¿seguro que con el pase, con el interior, somos más precisos? Quiero que veáis este mega pase que pega este chaval del Ajax. Este jugador, su pase más preciso es con el exterior. Por lo tanto, puede que este jugador en la anterior tarea utilice mayor número de veces o las veces que crea conveniente el exterior porque él se siente más preciso. Por lo tanto, es su técnica y no se le debe eliminar porque cuando se encuentra en situación con poco espacio-tiempo, le emergerá inconscientemente el pase con el exterior. Es decir, su técnica, el sistema jugador X, se encuentra cómodo utilizando este tipo de técnicas. Por lo tanto, no debemos de condicionar siempre a jugadores con técnicas estándar que supuestamente son las ideales para jugar al fútbol. Si quiero que emerja el desmarque sin condicionar al jugador, a decirle cómo tiene que hacerlo, mirad, esto Iván lo reconocerá, pues es un libro que vamos a sacar dentro de poco, de creatividad, y Alba y David Pizarro nos proponen una tarea que a mí me llamó mucho la atención porque es bastante buena. El objetivo es finalizar con el menor nivel de oposición en esta zona 2, ¿vale? Por lo tanto, los constraints en este caso en forma de normas, ¿vale? Es decirle a los atacantes que deben pasar a la siguiente zona, de la zona 1 a la zona 2 a través de un pase, pero que los dos defensores azules no pueden estar en la misma zona, es decir, no pueden producirse una situación de 2 contra 2 aquí. Por lo tanto, lo que queremos es generar superioridad. Pero quiero que miréis esta segunda tarea. Muchas más veces de las que pensáis se van a producir situaciones de este tipo. Es decir, que el jugador que no tiene el balón se acerca al que tiene el balón y por lo tanto el defensa uno solo puede convertir en una situación fácil de defender. ¿Cómo modificamos, cómo constreñimos la tarea? Pues jugando con el espacio. Le creo una línea horizontal en medio de la tarea y le indico que ambos jugadores atacantes no pueden estar en la misma zona. ¿Qué consigo con esto? La amplitud, ¿vale? La amplitud que queremos en situaciones de 2 contra 1, de que un jugador no se junte con el poseedor del balón y sea más difícil de defender. ¿Veis? La modificación de los constreñimientos hace que emerjan determinados comportamientos técnico-tácticos. Imaginaros que tenemos un jugador, nuestro jugador número 4, que es diestro, ¿vale? Y le decimos que vamos a jugar un 1 contra 1 con mini porterías, pero sin embargo yo lo que quiero que él juegue con la izquierda, es decir, con su pierna no dominante. Tenemos dos opciones. Si yo le planteo esta tarea totalmente libre, el jugador la mayoría de las veces va a realizar su técnica con la que se siente más seguro, es decir, se va a ir por su lado derecho para definir con la derecha. Sin embargo, si yo modifico los constraints de la tarea, ¿veis? Le estrecho el campo por aquí y le pongo la portería en este lado, ¿qué me obliga, no obligar, sino que es más factible que el jugador, para definir en este tipo de porterías, tenga que utilizar o tenga que hacer este movimiento? ¿Veis? Y yo os preguntaría, ¿cómo se fomenta más la creatividad? ¿Dejando el juego libre o en esta tarea o en esta segunda tarea constreñida? Existe una cosa que es la que está trabajando, ahora se lo escuché otro día a Carlota Torrens, que ellos, y a Ángel Rick, que ellos hablan de la paradoja de la creatividad. Es decir, situaciones constreñidas permite al jugador ser más creativo que situaciones totalmente libres donde el juego es aleatorio. ¿Por qué? Porque aquí siempre o más comúnmente va a utilizar lo que tiene consolidado para conseguir el objetivo. Pero aquí, al no poder utilizar, en este caso, su pierna dominante,
tiene que intentar buscar nuevos movimientos, un nuevo ejercicio de creatividad y para solventar el problema que me propone este tipo de gráfica o este tipo de constraint de la tarea. Por lo tanto, se puede ser creativo tanto en un apartado como en otro, ¿ves? Sin considerar que porque tú constriñas una tarea vas a restringir la creatividad del jugador. Os lo paso por encima. Si veis, cuando se habla en la teoría de los sistemas dinámicos de un atractor es el comportamiento más probable de un sistema, como veis, el que se daba en la tarea número 1 de la anterior diapositiva. Es decir, la manera más habitual de que el jugador se va a comportar, es lo que le atrae. No significa que siempre vaya a actuar igual, no significa que en la tarea anterior, número 1, aquí, vaya siempre a irse para la derecha, pero es lo que le atrae, es con lo que se siente, es lo más probable que haga. Para yo salir de ese atractor, es decir, o para mejorarlo, para evolucionarlo, para que el gesto técnico evolucione o introducir unos nuevos, yo tengo que perturbar. ¿Cómo lo perturbo? Modificando el contexto, ¿vale? Y en la motricidad significa que se produce una fluctuación en el sistema neuromotriz, es decir, voy a fallar una vez, voy a fallar otras veces, pero llegará un momento en que acierte. Por lo tanto, yo he evolucionado solo de un gesto que tenía estabilizado a ese mismo gesto evolucionado o a otro gesto distinto. Es decir, voy cambiando de atractores. Lo que os comenté antes, constreñir una tarea es positivo siempre que no limite en exceso el comportamiento de los jugadores. Es un comportamiento como el que os voy a explicar ahora, de jugar. ¿Cuántas veces hemos pensado? Vamos a condicionar, vamos a jugar a 2 toques y le decimos al jugador que tiene que jugar solo a 2 toques para ganar velocidad en el juego. Este es un constreñimiento demasiado fuerte que condiciona al jugador demasiado y limita la emergencia de que nuevos patrones variables, de que el jugador pueda actuar de una manera diferente. Es decir, si a vosotros vais a reconocer lo que os cuento ahora, si este jugador número 9 recibe el balón y lo condicionamos para que juegue a 2 toques, puede que en el segundo no haya controlado todavía el balón y ¿qué se produce? Coge y se queda cubriendo el balón para no dar un tercer toque y perder la posesión a favor del equipo contrario. Eso es una aberración verdaderamente técnica en un partido. Y en equipos que yo he entrenado, se ha producido en un partido con un jugador de manera inconsciente, de haber entrenado mucho a 2 toques, se quedó cubriendo un balón que verdaderamente no tenía que haber cubrido porque tenía posibilidad de conducir. Por lo tanto, ¿cómo modifico, cómo constriño de nuevo la tarea de entrenamiento para ganar velocidad sin tener que condicionar el número de toques? Pues poniendo unas simples reglas, como es, si se dan 10 pases antes de 10 segundos, es decir, limito el tiempo de juego, pues se puntúa. Puedo también influir en el equipo defensor, es decir, si yo robo antes de 8 segundos, te puntúo el doble, es decir, te premio para que presiones más al equipo contrario, y el equipo contrario, al sentirse más presionado, tiene que salir con el balón jugado antes. O a través de cuentas atrás, y según el segundo en el que robes, te puntúo más. ¿Veis? Son situaciones donde modifico el entorno sin condicionar al jugador. Y eso es un aspecto que constantemente lo hacemos en las tareas de entrenamiento. Quiero que me quedan 2 diapositivas, ¿vale? Quiero que veáis distintos estudios en base a este tipo de dinámica. Eran juegos reducidos de situaciones, veis aquí, de situaciones de 3 contra 3, de situaciones de superioridad numérica o inferioridad numérica. Cómo modificando el número de superioridad o el número de jugadores en función del equipo contrario, se producían o emergían un tipo de comportamiento técnico-táctico u otro. ¿Qué encontraron el grupo de sistemas complejos del INEF de Barcelona? Encontraron que a mayor número de oponentes, ¿vale?, hay menos acciones de pase, de conducción y controles. Es decir, porque el binomio espacio-tiempo es menor y yo tengo que actuar antes. Mi técnica tiene que ser mucho más fluida. Encontraron también que cuando tenemos más compañeros de equipo, ¿vale?, el equipo se dedica más tiempo a atacar. Eso es obvio, una situación que te encuentras en ventaja numérica. Cuanto más ventaja numérica tiene,
sobre todo, existen comportamientos menos exploratorios. Es decir, en una situación donde jugamos un 7 contra 4 y mi equipo tiene 7 y el otro 4, lo vemos demasiado fácil y no experimentamos unos comportamientos novedosos, porque lo que vemos que el contrario está en inferioridad y por lo tanto se producen unos estancamientos unos comportamientos más habituales, más estancos. Y cuando hay equilibrio, cuando hay un mayor equilibrio, ya se producen más situaciones de ataque y defensa, por lo tanto se producen más situaciones de defensa del objetivo, de la portería. Por lo tanto, como veis, esto es una gráfica, una info muy buena de una página de percepción a acción, ¿vale? Muy buena. Encontraron ya que, ya no solo en fútbol, en distintos deportes, entrenar en base al método de constreñimiento aumentaba el rendimiento, aumentaba la toma de decisiones y la creatividad, es decir, era buena para la creatividad en el fútbol, ¿vale? Aumentaba lo que es la capacidad de ejercer movimientos distintos y variables, por lo tanto ganábamos en adaptabilidad y ganaba en variabilidad funcional, que es lo que nos interesa mucho en los jugadores. Como vemos, los juegos reducidos son un entorno muy bueno para fomentar la variabilidad y por ende la creatividad de la técnica deportiva en el futbolista. Distintos estudios encontraron que en condiciones de práctica variadas se estimula más la exploración del jugador y al aumentar la exploración aumentaba la variabilidad ya de patrones motores funcionales para hacer frente a ese entorno con mayor inestabilidad, ese entorno con mayor incertidumbre. Por lo tanto, al haber entorno con más incertidumbre, más variabilidad, más posibilidades de búsqueda de movimiento, se encontraban comportamientos más asociados a la creatividad. Se generaban un mayor número de acciones diferentes. Como vimos, no es lo mismo entrenar pase con el interior en situaciones analíticas que como la hicimos en el espacio reducido. Por lo tanto, este tipo de tareas permite que las acciones emerjan y pueden considerarse creativas, pues porque son novedosas, no porque sean siempre originales, sino porque son variadas, ¿vale?, en número y en flexibilidad. Este es un último artículo muy bueno y que asocié con todo lo anterior que hablamos, con los anteriores artículos, es que todo lo anterior implica que las acciones creativas en el fútbol se ven facilitadas por juegos reducidos que aumenten la variabilidad de las acciones de los jugadores. Existe una parte cuantitativa de la creatividad que es más objetivable, que está relacionada con el comportamiento exploratorio, que son más fáciles de medir si queréis hacer un estudio de investigación, como es la variedad y la cantidad de respuestas y todas sus combinaciones. Y otra parte más cualitativa, que es la originalidad y la efectividad de estas acciones. La originalidad es difícil porque deberíamos de conocer la historia creativa de ese jugador, ¿vale? Por eso es más difícil que evaluar acciones como cuantificar cuántas acciones novedosas o variadas existen. En este estudio encontraron que no todos los juegos reducidos generaban un aumento de la creatividad, sino que eran en juegos reducidos con más pequeños, veis aquí, donde los jugadores muestran un mayor repertorio de acciones y ejecutaron más acciones creativas. Por lo tanto, ellos encontraron que en juegos reducidos, cuanto más pequeños son, más acciones creativas ocurren. ¿Por qué? Porque tienes menor tiempo y menor espacio para ejecutar un mayor número de acciones, tanto variables como novedosas. Y bueno, y aquí os dejo, por si os apetece pegarle un flash o una foto, yo creo que son los fundamentos principales de esta idea, de este método de entrenamiento. Es decir, los jugadores, como hemos visto, son sistemas complejos y sus movimientos y sus acciones emergen bajo un contexto. La variedad es una de las claves del movimiento. El diseño de tareas influye en que esa variedad sea mayor o menor. Un
pilar clave, que es yo debo prescribir el problema, pero no debo dar la solución. Es decir, la solución, el movimiento, que es la solución, debe emerger del jugador y de lo que el jugador sea capaz de emerger en ese momento. Los comportamientos, ¿verdad?, se sustentan en el acoplamiento de información relevante que tenga con el contexto. El movimiento que soluciona una jugada emerge en el acto, en lugar de antes. Rara vez tú tienes tiempo cuando juegas, sobre todo en situaciones de presión del contrario, en pensar lo que vas a hacer, como vimos al principio. Este tipo de método permite una mayor adaptación a los cambios que hay en el entorno, pues por todo lo que venimos comentando. Las acciones creativas, como hemos visto en los últimos 6, 7, 8 diapositivas, se facilitan cuando se juegan en contextos significativos, es decir, contextos que se parecen al juego. Y podemos identificar la creatividad, como he comentado hace 2 diapositivas, ya no solo por la originalidad, por cosas totalmente extraordinarias, sino por comportamientos, porque haya mucha cantidad de movimientos, porque estos sean variables y sean flexibles. Y bueno, y yo creo que aquí me he pasado un poco, ¿no, Iván? Pero bueno, me he emocionado en la exposición y no quería dejar ninguna detrás porque me parecían interesantes. Bueno, Miguel, nada, todo lo contrario. Darte las gracias por estar aquí. Ha sido un placer poder escucharte. La verdad que, bueno, yo me he quedado incluso con ganas de más, en el sentido de tener que revisar todos estos conceptos que has abordado de manera profunda. Sí. Y que muchos de ellos son difíciles digamos, de hacerlos operativos, ¿no? Es quizá Claro. lo más complicado. Eso es una cosa, Iván, que se le achaca a este tipo de... que se piensan que es totalmente teórico y verdaderamente tiene una aplicación práctica, como hemos visto en las tareas, y que es utilizable. Es cuestión de creer o de cambiar un poco el paradigma, cambiar la visión. Claro, es clave conocer en profundidad cómo manejar estos Sí. conceptos, ¿no? Como has hecho a través del diseño concreto, a través de la tarea o de la sesión incluso, dando esos tips, esas ideas. Bueno, yo tengo desde luego que volver a revisar en profundidad esta charla. De verdad, muchísimas gracias Vale. por haber compartido tantísimo material. Creo que Sí, había... mucho y muy válido. Además, bueno, algunas de las preguntas que iban haciendo los compañeros en el chat iban en esa línea de ofrecer elementos prácticos, pero bueno, creo que se han ido solucionando a lo largo de la sesión, ¿no? A lo largo de la... Claro. Bueno, comentar sobre el autor, pues que si tenéis ganas de seguir profundizando en esta línea, pues Miguel tiene publicados, me parece que son 4 libros, Sí, si no tengo mal contados. Menos el primero, que es del estado de flow, El estado que de ya flow. a partir de ahí se dan las primeras connotaciones. Eso es. He pasado de libros que son más teóricos, como uno que se llama el libro del fútbol desde la complejidad. Eso es. A hacerlo pasando a libros un poco más prácticos, el entrenamiento emergente, donde ya se proponen tareas, y este último que tiene muchísima más relación con lo que hemos hablado aquí, de cómo emerge el movimiento, cómo manejar determinados constraints, tanto ya no acciones motrices, sino también condicionales, de cómo temas de preparación física y demás, que siempre nos tira un poquito a nosotros. Y yo creo que tiene un gran contenido y está muy relacionado con lo que he hablado aquí hoy. No tan científico, porque aquí he cogido muchos artículos, porque creo que el foro es de gente preparada aquí que me podía explayar con artículos de investigación, con gráficas y demás. Y es mucho más asequible en el libro para que llegue a un público un poco más, ¿sabes?, más amplio. Bueno, yo desde luego que los recomiendo. Sí que tengo que confesar que ese último no lo he leído, pero sí que te he leído las anteriores publicaciones y en ellos pues se ve esa evolución en cuanto a sobre todo a esos términos y ese carácter práctico del que nos estás hablando. Bueno, pues no te queremos robar mucho tiempo. Vamos a lanzar un par de preguntas, si te parece. Sin problemas, Iván. De las que va
ido preguntando a los compañeros. Yo creo que Elkin Salazar decía, ¿cómo podríamos identificar los tipos y la cantidad de variabilidad para poder aplicarla? ¿O qué pistas o qué ideas nos darías tú? Porque yo creo que esa es una de las claves. Es una de las claves. Leí hace poco en un libro de Renshaw, uno que propongo ahí, que había 3 niveles de variabilidad, donde el jugador existe una variabilidad exagerada, donde el jugador no es capaz de hacer la acción, es decir, son tantas se ve abrumado por el contexto y no es capaz de realizar la acción, es una variabilidad exagerada. Otra donde empieza a mostrar comportamientos que salen y que no salen, es decir, hay veces que me sale la acción y otra que no sale. Y otra, una variabilidad que no le supone ningún estímulo al jugador, es decir, que hace totalmente un movimiento. Imaginaros un pase fluido. Imaginaros que cogemos el ejemplo del pase con el interior. Demasiada variabilidad sería un ejercicio donde no saliese nada porque estoy cambiando constantemente de repetición a repetición los parámetros del movimiento, es decir, me lo hace girando la cabeza, me lo hace con un pie de apoyo hacia afuera, me lo hace con un pie de apoyo hacia adentro. Imaginaros todo ese tipo de variabilidad en un jugador que todavía no tenga asimilado ese gesto motriz del pase con el interior. Y empieza a fallar y empieza a frustrarse. Eso sería una variabilidad exagerada. Sería una variabilidad óptima donde yo le puedo cambiar, imaginaros, le cambio el pie de apoyo, le cambio el esquema pegando un pase con el cuerpo totalmente mirando hacia un lado contrario donde se va a ejecutar el pase, ¿vale? Le cambio los patrones de movimiento, un control y pase, es decir, voy cambiando y el jugador empieza a percibir que hay veces que le sale y otra que no. Es decir, hay una variabilidad que me permite ciertas cosas y otra que no. Y esa es la óptima, la que no me frustra, la que me permite que de una repetición a otra pueda autoorganizar mi sistema neuromotor para hacer frente a nuevos retos. Y la variabilidad totalmente inservible es hacer variar por variar sin haber asentado algunos comportamientos, que menos que unos atractores que se llama, unas sinergias preferentes de un movimiento, de una técnica deportiva. Desde luego que sí, tendríamos que tener en cuenta cada caso, ¿no? Cada nivel de desarrollo, bueno, en fin, hay muchas posibilidades y también está, yo creo, en ese sentido la experiencia del propio entrenador, ¿no? Que conoce no solo las posibilidades de acción del jugador, sino también cuáles son las posibilidades o los constreñimientos que está proporcionando a la hora de diseñar esa tarea. Claro, es que es así, Iván, porque cada uno nos expresamos de una manera distinta, como el vídeo tan explícito de los 3 jugadores del Barcelona solventando un mismo problema. Hay veces que queremos introducir una técnica que los constraints, en ese caso del jugador, no están a lo mejor preparadas para asimilar. Exacto. Y por lo tanto, ya rápidamente lo que hacemos es dar por sentado que ese jugador no es capaz de X, no vas a llegar a ser futbolista, sin embargo es capaz de realizar otro tipo de técnica porque su sistema se lo permite, incluso más difícil de la que le quieres enseñar, pero no le estás dando la opción a que la muestre, es decir, estás coaccionando comportamientos que él puede expresar en el juego y que tú como entrenador, lo que decís es un entrenador con poco tacto, puede que no lo tenga en cuenta, que no se lo valore. Eso es. Es así. Venga, otra pregunta que yo creo que también es interesante. Dice Grima, las affordance en el fútbol base deberían de surgir del exterior del jugador para que todos puedan aprender lo mismo, o en función de la comprensión del juego de cada niño surgirán affordance individuales. Es una es una relación, la affordance es una emergencia que sucede del binomio jugador-contexto. Como hemos visto antes, para Xavi había un pase en profundidad y para otro jugador no lo hay. Es decir, para Xavi había una posibilidad de acción y para otro jugador no. Es decir, cuando hay textos que dicen que sí, que tenemos que plantear escenarios con mucha affordance, significa, yo creo que quieren decir, escenarios representativos del juego. El juego en sí te permite, conforme va sucediendo una jugada,
Cuando tú coges un balón y conduces, en esa misma conducción de 30 metros te van surgiendo muchísimas posibilidades de acción. Pases aparecen y desaparecen, desmarques de compañeros aparecen y desaparecen, rivales me permiten unas cosas u otras, y todo eso en una simple conducción de 20 metros. Por lo tanto, las affordances van apareciendo en contextos que se han abierto. Es decir, en contextos, hay situaciones también más como manejo de material y demás que permiten que tú golpees de una manera u otra, pero estaríamos hablando de otro tema. Pero relacionados con el fútbol, con lo que es el juego en sí, las affordances son muy personales de cada una. Son muy, muy personales. Que Messi te meta, como hemos visto en el ejemplo, un gol donde prácticamente no había espacio, pues eso prácticamente lo hace él y dos más. Son situaciones no solo del contexto, que también que lo puede permitir, sino también de la capacidad técnica táctica del deportista en ese caso. Venga, alguna pregunta más. Por ejemplo, dice David, ¿qué affordance son los más relevantes desde tu perspectiva para constreñir la estructura volitiva? La estructura volitiva y emocional dentro de los juegos. Hace poco leí que el aspecto emocional, y cuando tú estás, cuando compites, cuando entrenas, el aspecto emocional, por mucho que nosotros le pongamos marcadores a una tarea, es decir, me tienes que remontar en 10 minutos, como yo hago muchas veces, vas perdiendo 2-0, me tienes que remontar en 10 minutos, se produce ahí nunca, es que el otro día lo dijo Manuel, nunca una tarea de entrenamiento va a suponer o va a generar ni la mitad de las emociones que genera un partido, porque como dijo Manuel, el cerebro detecta que eso no es una competición. Y es así, es así. Yo planteo muchísimo, como dice él, me imagino que se referirá a tipos de constreñimiento para influir en las emociones. Pues tipos de 11, imaginaros un 7 contra 7, decirle, te quedan 10 minutos para... estás en la semifinal de la Champions y tienes que remontar 2-1. Y a los defensas tú tienes que aguantar ese 2-1. Bueno, pues eso te genera ciertas emociones, uno el que tiene que aguantar el resultado y otro el que tiene que revolucionar la tarea para marcar. Pero después no tiene una transferencia directa al juego porque cuando tú tiras un penalti entrenando no lo tiras igual. En competición es el mismo acto, pero es distinto. Las porterías se empiezan a estrechar, los que habéis jugado te las empiezas a ver como una portería de fútbol 7, y son aspectos muy, muy emotivos. Incluso Manuel me explicó una vez que cuando los porteros paran, cuando reciben un chut a muy poca distancia, muy veloces, el portero verdaderamente no tiene tiempo para pensar dónde va a ir. Es decir, levanta la mano y es fruto en cierta parte de las emociones que tiene el portero en ese momento. Es decir, si vienen de 3 o 4 paradas buenas, es más factible, ¿vale?, que adivine. O sea, se queda como según él, se queda como un pozo emocional positivo en el portero para que él reaccione de una manera u otra. Y además suelen reaccionar acertando. También dice que las emociones les influían a los porteros en reconocer ciertos parámetros de cómo se coloca el delantero para saber cómo iba a ir un balón u otro y hacia dónde iba a ir. Por lo tanto, las emociones son muy difíciles de constreñir en tareas de entrenamiento, por eso mismo, porque no es una competición. No es una competición, ni el partido de entrenamiento de suplente contra titulares se generan ese tipo de emociones que genera un partido. Yo lo veo muy difícil. Desde luego que sí. Lo veo muy difícil. Bueno, hay alguna preguntilla más, pero tampoco queremos extendernos demasiado. No sé, Juan Ángel, si tú tienes algún comentario, alguna pregunta que hacer a Miguel. Pues en este caso siempre dejamos al ponente concluir. Lo que pasa es que quiero reiterar las felicitaciones de Iván y de los asistentes, porque es una pasada. Es decir, yo estoy aquí tomando muchas notas. Me alegra mucho que hable
Mihaly Csikszentmihalyi de Flow. Y luego lo que hay que ir un poco, hay que tener una visión más allá de lo que vemos a corto plazo, ¿no? Yo cuando creo que España gana la Eurocopa, el Mundial, pues nosotros vemos al entrenador o los jugadores que están, ¿no? Pero es cierto que se crea un pozo y una cultura y un grado de preparación de los que estáis en metodología, preparadores físicos, entrenadores, de la ciencia, de las publicaciones, que lógicamente esa cultura obviamente ayuda muchísimo a elevar el nivel de preparación de cualquier deporte en general y en este caso del fútbol en particular. Por tanto, ha sido una pasada escucharte, Miguel. Gracias. Y lógicamente he puesto un tuit que decía Albert Einstein, ¿no? Que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Que hoy contigo hemos aprendido sobre creatividad divirtiéndonos. Por tanto, muchas gracias y ha sido un placer y un gozo intelectual. Juan, si te gusta el flow, tengo artículos con futbolistas, encontramos que estaba asociado al rendimiento, es decir, los futbolistas que tenían mayores niveles de flow, ¿vale? Encontramos que ganaban más partidos. En los 9 marcadores de flow que Csikszentmihalyi exponen, son más difíciles encontrar, encontramos que era muy difícil encontrar flow profundo, pero que sí que, por lo menos de las 9, 5 o 6 dimensiones del estado de flujo nos aparecían. Y yo proponía, al final de ese artículo, que, claro, proponiendo tareas significativas, aumentaba la posibilidad de que el jugador fluyera, es decir, porque los niveles de concentración en el juego eran mayor y el flow no es más ni no es menos y sobre todo es un estado profundo de concentración donde pierde la conciencia y demás. Y qué mejor que proponerlo en situaciones de juego real. Esa era una de las conclusiones a las que yo llegaba. Si quieres, ya hablaban y te paso el artículo. Sí, porque me interesa mucho y lo ves ya. el desafío, habilidad, cómo va creciendo ese canal de flujo. Y vamos, en el libro que publicaremos de fútbol y neurociencia, creo que hacemos cita. Pues yo te lo envío cuando Iván me dé el correo y vamos. Por supuesto. Muy bien. Claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, insisto, Miguel. Ya sabéis que esta charla, esta ponencia, sobre todo para aquellos que os habéis incorporado un poquito más tarde, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, pues pasado mañana la tendréis disponible para poder ir tomando notas tranquilamente, ¿no? Estas clases necesitan de darle al pausa y rebobinar de manera casi constante. Y como comentaba mi colega Collado, pues nada, vamos a continuar con estas charlas en semanas sucesivas, os esperamos y damos por concluida esta maravillosa tarde. Un abrazo para todos.